Vamos a estudiar la palabra del Señor. Les invito a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 14 y el verso 17. Vamos a tomar esta referencia para la disertación de la palabra del Señor en esta noche. Repito, Romanos capítulo 14 y el verso 17. Qué bueno que tengamos reverencia ante la palabra, ¿verdad? Y esa forma de reverenciar la palabra es poniéndonos de pie, los que puedan hacerlo, y juntos vamos a leer ese versículo. El versículo 17 dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Oremos para que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Señor, una vez más yo me presento delante de ti, Señor, como solamente un canal, como un instrumento en tus manos. Ayúdame. Jesucristo, tú eres mi Señor y el Señor de todos. Señor, ayúdanos, ya que tu palabra es como miel a nuestro paladar y ella es la que nutre nuestra alma, la conforta, y como dijo el salmista, seremos ungidos con aceite fresco, porque tú darás vigor a nuestra alma, Señor, en esta noche. Señor, úsanos para tu gloria, en el nombre de Jesús, amén. Siéntense, por favor, tengan la amabilidad. Quiero titular esta enseñanza: el reino de Dios. Amén. Quiero hoy ampliar un poco más el concepto del reino de Dios, porque es un tema que a veces no se habla frecuentemente. Y no solamente no se habla, sino que no hay mucha claridad. Y es muy importante. Yo les decía que cuando Jesús resucitó y se le presentó a los discípulos, dice la Biblia que duró 40 días. Eso usted lo encuentra en Hechos 1:3. Dice que duró 40 días hablándole a los discípulos acerca del reino. De manera que fue un tema trascendental, preponderante, que Jesús consideró para hablarles a ellos. 40 días. Creo yo que en esos 40 días tuvo que haber dicho muchas cosas. De hecho, fue el tema que aparece solamente registrado en lo que Jesús habló con ellos. Ahí usted no ve otro tema más, sino que dice que les habló acerca de el reino de Dios. Ahora, vamos entonces a definir dos palabras: el reino de los cielos y el reino de Dios. El reino de los cielos es el lugar, y digámoslo así, es la dimensión donde habita Dios. Dice la Biblia que Él habita en luz inaccesible, es decir, que no es fácil entrar. Cuando se habla de inaccesible es que no se puede penetrar, no se puede entrar a ese lugar de cualquier manera, ni cualquier persona puede hacerlo. Dice también la palabra del Señor que Él habita en el imperio sempiterno, es decir, perfecto, en un reino perfecto. Dice la Biblia que Él está en un trono majestuoso, poderoso. Dice la palabra del Señor que Él está en un cielo y en un ambiente, en una atmósfera espiritual totalmente. Dice un escritor que el Señor dice que el cielo es su trono y la tierra el estrado donde Él pone sus pies. ¿Qué tal eso? Es algo increíble, hermanos, entender que el Señor está en una dimensión realmente gloriosa, inmarcesible, inmarchitada. Es algo que dice que Él habita en esa presencia donde ninguno de los hombres o un ser humano corriente puede entrar. Carne ni sangre puede entrar a ese lugar, solo el Señor. Amén. Y obviamente a lo que Él considere que puede estar cerca de Él. El apóstol Pablo, él tuvo una revelación.
Y él empieza a hacer una especie de un soliloquio, como hablar consigo mismo y poner como si fuera otra persona. Empieza a narrar. Eso lo encontramos en Primera de Corintios 12:1. Y él dice: conozco un hombre. Pero antes de eso él dice que él va un poco, ciertamente él dice: no me conviene gloriarme. En otras palabras, no quiero, podríamos decir nosotros, no quiero chicanear, ¿sí? No quiero pues presumir de que soy pues el más grande o el más santo. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Entonces ahí empieza como esa forma de soliloquio. Él dice: conozco, dice él, a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras, escuchen esto, inefables, que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Cuando Pablo habla de esta revelación, naturalmente él no fue en presencia, sino que tuvo una revelación. Cuando hablamos de revelación, es algo que Dios le permite ver al hombre o interpretar. Es decir, cuando Dios a través de su Espíritu Santo le da la iluminación al entendimiento humano para que pueda entender o percibir las cosas que son del Espíritu. Precisamente la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él le son locura, porque no las puede entender. Entonces es necesario que para uno entender los conceptos y el raciocinio espiritual, se debe estar bajo esa dimensión espiritual. De lo contrario no se podrá entender. Entonces él habla de esa revelación, y obviamente él utiliza una cierta humildad, dando a entender como si fuera otra persona, para no querer impresionar, porque realmente es un gran privilegio lo que Dios le permitió vivir a él. El apóstol Pablo fue el último apóstol. De hecho él no conoció a Jesús personalmente, y él dice que él fue como un abortivo, como el último. Sin embargo, fue el que más escribió acerca del evangelio y de la revelación de la gracia de Dios por revelación. Realmente él lo que escribió, lo escribió por revelación. Y el contenido de Pablo frente a todas sus cartas es increíble, lo que él revela a través de lo que es el evangelio, la justicia de Dios. Entonces él dice que hay un tercer cielo. Entonces dice que ese tercer cielo es el paraíso de Dios. Entonces, si hay un tercer cielo, hay dos capas de allá hacia acá, ¿cierto? ¿Cuáles serían entonces? Si hay un tercer cielo, entonces de ahí para abajo, ¿cuáles serían? Bueno, uno podría decir que es el cielo atmosférico, ¿cierto? El que seguiría. Y podríamos decir que el otro espacio, ¿sí?, es donde habita Satanás, porque la Biblia dice que él es el príncipe de la potestad del aire. Él está en los aires. Entonces el Señor está arriba, allá, en ese paraíso especial. Entonces es importante entender que el Señor tiene una posición de privilegio única, exclusiva. Entonces, ¿ese es el reino de qué? De los... ¿Sí están aquí conmigo? ¿Es el reino de qué? De los cielos. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios, los discípulos, escuchen esto, los discípulos, ellos hicieron esa pregunta. Inclusive los fariseos hicieron esa pregunta. Porque si hay algo que los judíos querían interpretar o saber, era las señales. Por eso ellos, cada vez que pasaba un milagro, ellos preguntaban: ¿qué señal haces? O qué señal, o en otras palabras, ¿qué profecía quiere decir esto que está pasando? Y ellos le decían a Jesús: ¿qué señal haces? Por eso Pablo escribió acerca de la revelación de Cristo. Él dice, los judíos buscan señales
y los griegos piden sabiduría. Pero para tanto judíos como griegos, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, a fin de que nadie se jacte ante su presencia. En otras palabras, el Señor ha trastornado toda la sabiduría del mundo. El mundo dice, esto creo que es así, pero el Señor dice no, y Él cambia todo. Él trastornó. Por eso Cristo era la máxima revelación profética. Por eso todos los profetas querían saber quién era el Cristo, y a ellos medio lo veían, pero no entendían realmente la plenitud de Cristo. Por eso Pedro dijo: la piedra que desecharon los edificadores vino a ser la principal piedra del ángulo. De este dan testimonio todos los profetas. Hermano, el mensaje bíblico, el mensaje de Génesis, Apocalipsis, el tema central es Cristo. Cristo es el tema de la Biblia. ¿Cuántos alaban al Señor? Cristo es el tema de la Biblia. De este dan testimonio todos los profetas, que los que en Él creyeran recibirán perdón de pecados en su nombre. Entonces, por ejemplo, Lucas, el capítulo 17 y el verso 20, le preguntaron los fariseos: ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? ¿Cuándo ha de venir el reino de Dios? Le respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Porque ellos están tan preocupados de las señales. Y bueno, ¿qué señal haces? ¿Qué advertencia? ¿Qué vas a mostrar? Ni dirán: helo aquí o helo allí. Porque he aquí, el reino de Dios entre vosotros está. Amén. El reino de Dios está ¿dónde? Entre vosotros. Quiere decir, hermanos, que el reino de los cielos es la presencia de Dios donde Él está. Hablando de su señorío, hablando de su gobierno, de su posición jerárquica, Él está arriba. Pero el reino de Dios es una extensión de ese reino aquí en la tierra. Yo pensé que ustedes se iban a alegrar por eso. El reino de Dios es una extensión del reino de los cielos aquí en la tierra. Por eso el Señor dijo: el reino de los cielos entre ustedes está. ¿Se acuerdan en una ocasión que Jesús se acerca? ¿Cómo, hermano? El reino de Dios aquí en la tierra es una extensión del reino de los cielos. ¿Se acuerdan que el Señor le dijo a sus discípulos? Creo que eso está en Mateo capítulo 16. Estaba ahí en Cesarea de Filipo y le preguntó a los discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres? Eso está en Mateo 16, o desde el 13 vamos a leerlo. Él dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces dice la Biblia que respondiendo Pedro, que era uno de los más intrépidos, Simón Pedro, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres Pedro, o Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. O sea, cada vez que hay una revelación, esta revelación es dada por Dios. Ninguno puede decir: no, es que yo tuve una revelación y porque sí. No, cada revelación que usted tiene de verdad, que es genuina, es porque Dios le ha inspirado, Dios le ha revelado eso. Y él dijo: no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y escuchen esto: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y escuchen esto: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra
será desatado ¿dónde? En los cielos. Amén. O sea que hay una extensión, y en esa extensión donde muchos cristianos no entendemos. Mire, el reino de los cielos, cuando usted y yo a través de la fe en Jesucristo entendemos que el reino de los cielos se proyecta aquí en la tierra y se convierte en el reino de Dios, es aquí donde el reino de Dios está entre nosotros. Y ese reino, el Señor dejó una declaración, y esa declaración la postuló aquí. Él le dijo a Pedro, mira, a Pedro le dijo, empezó a hacer un diagnóstico. Ustedes los discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? Y ellos le dijeron, no, pues un profeta más, o Elías, o alguien de pronto especial. Pero cuando Jesús quería saber realmente cuál era la revelación, amén, que ellos proyectaban en él, si realmente ellos habían entendido quién era él. Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Hermano, es que la palabra el Cristo, seguramente para el mundo occidental es algo, puede ser la segunda persona de la divinidad. Otros piensan que el Cristo es alguien adicional a Dios, o el Hijo de Dios, como decir otro ser aparte. Otros piensan que el Cristo es un profeta. Así creen muchas religiones y muchas iglesias. Pero para un judío decir el Cristo es decir, tú eres Dios hecho hombre. Y lo dijo Pedro siendo un judío. En otras palabras dijo, tú eres Dios aquí con nosotros. Y cuando él escuchó esa declaración dijo, oh, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, esa declaración que tú haces es la revelación más poderosa que un ser humano puede entender. Y le dijo, mira, y sobre esa declaración, escucha, sobre esa declaración edificaré mi iglesia. Y es aquí donde muchos católicos se equivocan, con todo el respeto. Si está viendo algún católico esta transmisión o está aquí, piensan que entonces Pedro es entonces el sucesor de Cristo y esa roca o esa piedra, y que entonces Pedro tiene las llaves. Entonces por eso a Pedro se le atribuyen tantas cosas, y bueno, el sacerdocio y otras cosas. Pero el Señor lo que dijo fue sobre esa declaración. Exacto, el Papa y todos los beneméritos que se les atribuye estos poderes. Pero el Señor no habló sobre Pedro, sino sobre la declaración, amén, del Cristo, de la revelación del Cristo, de quién es Cristo. Porque hermanos, cuando una persona entiende que Dios hecho hombre es Jesucristo, es ahí donde entiende el reino, amén, de Dios aquí en la tierra. No me entendieron. Se los voy a explicar de nuevo. Cuando usted entiende que Jesucristo es Dios hecho hombre, es ahí donde usted entiende el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Qué tal eso? Por eso el Señor, Él exclamó en una ocasión y dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y apedreas a los que te son enviados, cuántas veces quise juntarte como las gallinas juntan a sus polluelos, mas no quisiste. He aquí serás pisoteada y hollada por no haber conocido el día de tu visitación. Los judíos, los hebreos rechazaron a Jesús. No creyeron que Él era el Mesías, no creyeron que era el Cristo. Por eso Él, cuando empezó su ministerio público y empezó a ver sanidades, milagros, el reino de Dios aquí en la tierra empieza a moverse, el cojo empieza a andar, el mudo a hablar, el ciego a ver, y todos esos milagros, el reino, amén, empieza a manifestarse de tal manera que todas esas señales daban testimonio, amén, de que Él era el Cristo. Y cuando eso empieza a acontecer,
amén, Él dijo: te alabo, Padre del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los pequeños, oh Padre, porque a ti te ha placido. Él dijo: Abraham vuestro padre anheló ver el día de mi visitación y lo vio por la fe, y lo vio y se gozó. En otras palabras, Abraham por la fe vio al Cristo, hermanos. Por eso Abraham fue el primer evangélico, porque él obedeció, creyó sin verlo, sin ver las cosas. Él obedeció, él creyó, tipo del evangelio, hermano. Por eso en esta noche quiero decirle que el reino de Dios está aquí entre nosotros cuando entendemos que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Ahora, entendiendo eso, es donde el reino entonces se entiende. Cuando usted cree que su Dios es Mahoma, cuando usted cree que su Dios es Gandhi, cuando usted cree que su Dios es el profeta tal y aquel, usted no va a ver el reino de Dios, no lo va a entender. Pero la llave, lo que abre la llave a este reino, es que usted entienda que Jesucristo es el verdadero Dios. Eso es la clave. Por eso dice la Biblia: nadie que hable por el Espíritu llama a Jesucristo anatema. Y nadie puede llamar al Señor Jesús Señor sino por el Espíritu. Por eso, cuando uno entiende, hermanos, que la llave del reino es saber que Jesucristo es el Dios hecho hombre, y que Él entonces es el que ha traído este reino aquí. Por eso Él dijo: arrepentíos y creed en el evangelio. Porque Pablo, hablándole a los romanos en el capítulo 1 y el verso 16, dijo: amén, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. Dije: la justicia de Dios se revela. En otras palabras, el reino de los cielos se proyecta aquí en la tierra. Y cuando ese reino de los cielos se proyecta aquí en la tierra, es donde acontecen cosas extraordinarias. Y este reino solamente se puede entender y percibir y participar es a través de la fe. Es decir, la fe es la certeza de algo que pasó quizás hace 2000 años atrás, pero si yo lo creo, se hace evidente hoy. Jesucristo, amén, trajo la luz, la vida y la inmortalidad por el evangelio. Mire, por eso, hermanos, cuando alguien entiende que Jesucristo es el verdadero Dios y el que trae la justicia de Dios, la justicia divina. ¿De qué se trata esta justicia, estimados hermanos? Que el Señor ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia y ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. En otras palabras, Dios, amén, amén, hecho hombre, se ha acercado precisamente para ayudarlo, para salvarlo, para perdonarlo, para restaurarlo. Amén. Dios se hizo hombre para ayudar al hombre. Aleluya. Dios se hizo hombre para vencer al pecado. Él dice en su palabra, amén, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a aquellos por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre. Yo no sé si usted está entendiendo en esta noche, pero la guerra más poderosa que se ha librado aquí en la raza humana, en la historia de la humanidad, no es la primera guerra mundial, ni la segunda, ni la tercera que quizás están proyectando. La guerra más poderosa la libró nuestro Dios allá en el Calvario. Amén. Cuando dice la Biblia que Él exhibió públicamente a los principados, a las potestades, a los demonios, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Alabe al Señor, hermano, alábelo. Amén.
Él dijo: de balde fuiste vendido, sin precio seréis rescatados. Oh, esos que hacen aullar a mi pueblo y lo llevan cautivo. Oh, la muerte. La muerte se volvió un espanto. La muerte, hermanos y amigos, la muerte era una de las armas más poderosas del diablo para destruir, amén, la máxima creación de Dios. Pero el Señor dijo: mire, yo voy a extender mi reino, amén, allá en la tierra, amén, y le voy a hacer una sentencia a la muerte. Le dijo: muerte, yo seré tu muerte, sepulcro, yo seré tu victoria, amén. Por eso, estimados hermanos, cuando el Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesús vino, amén, aquí a esta tierra y caminó como uno de nosotros, amén, vivió como uno de nosotros, fue tentado en todo, mas sin pecado. Él ahí en la cruz, amén, estaba librando una batalla poderosa para establecer su reino aquí en la tierra. Y cuando Él estaba allí en la cruz, amén, Él estaba llevando el pecado de todos los hombres. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, amén. Él, por eso, estando allí en la cruz, amén, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Isaías dijo: ¿quién ha creído a este anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor. Subirá cual renuevo delante de Él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Iba a ser despreciado y desechado entre los hombres, pero iba a ser un varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Pero ciertamente Él iba a llevar nuestras enfermedades, iba a sufrir nuestros dolores, amén. Iba a ser algo poderoso, amén. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados, amén. Lo que usted y yo merecíamos, amén, merecíamos la condenación, el juicio eterno, la condenación. Él dijo: no, yo voy a pelear esa batalla, yo voy a llevar el pecado de todos los hombres, que caiga sobre mí el juicio, que caiga sobre mí el pecado de todos. Por eso, cuando Cristo estaba en la cruz, Él dijo: consumado es. Y cuando dijo consumado es, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, indicando que se abrió un camino nuevo y vivo a través del velo de su carne. Y por ahí, por ese velo, entró el reino de Dios aquí en la... Oh, hermano, mire, ese es el reino. Ese es el reino de Dios, el reino de Dios. Mire cómo se siente. El reino de Dios. El reino de Dios, mire, el reino de Dios se está manifestando aquí en esta noche. Amén, ahí en su casa está sintiendo el reino de Dios. Ese es el reino de Dios. Sarraquita mandaraba sataria. Ahí carima andarí sataria. Amén. Quiero decirle, miren, escuchen, en este reino no hay enfermedad, en este reino no hay pobreza, en este reino no existe la depresión, en este reino no existe el fracaso, en este reino no existe la frustración, en este reino no hay dolor, no hay llanto, en este reino no existe ninguna de las debilidades que aquí en la tierra tenemos. Este reino es inconmovible. Por eso, si usted y yo creemos en ese reino de los cielos, ese reino de los cielos lo podemos traer aquí a esta tierra, en tu casa. Tu casa puede ser un pedazo del cielo ahí en tu morada. Amén, el cielo. Por eso vas aquí, en este lugar de Ipus. Aquí de pronto hacen muchas fiestas, muchos cumpleaños y tantas cosas, pero cuando se reúne la iglesia, aquí entonces se manifiesta el reino de Dios. Amén. Y el reino de Dios está acompañado de todas estas señales. Por eso, si usted atrae el reino de Dios,
a su vida, a su casa, a su trabajo, a su vida. Hermano, usted será invencible, indestructible. A usted nada lo va a frenar. Nadie te podrá hacer frente. Él dijo, amén, que algunas señales seguirían a los ciudadanos de este reino, porque la Biblia dice que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía está allá arriba en los cielos. Oh, yo tengo una cédula colombiana, yo tengo un pasaporte americano, pero yo tengo algo más grande que la cédula y el pasaporte americano o visa americana. Yo tengo un título que dice amén, amén. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. A los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo soy un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, usted es una hija del reino de Dios. Y si usted es un hijo de Dios, usted tiene unos beneficios de este reino. Los beneficios de este reino es que Dios te ha dado autoridad. Él dijo, he aquí os doy potestad de hollar y pisotear toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás desanimado? Si en este reino no existe eso, si estás sufriendo, si estás abatido, es porque estás fuera del reino. Pero si tú te metes en este reino, amén, la Biblia dice que el reino de los cielos no consiste ni en comida ni en bebida. Oh, estás preocupado, es por pagar los servicios, estás preocupado por pagar la renta, por eso estás triste, estás preocupado porque tienes problemas en tu hogar. Claro, eso es verdad, como humanos nos afligimos, pero si tú te metes al reino de Dios, amén, aquí en este reino no se piensa tanto en esas cosas, amén. El Señor le dijo a los discípulos, les dijo, mire, no se afanen, no se preocupen, que hay que comer, que hay que beber, que hay que vestir. Los que no conocen a Dios se preocupan. Mire, en otras palabras, en este reino, estimados hermanos, en este reino el Señor le garantiza a todos los que pertenecen a este reino, les garantiza la supervivencia, digámoslo así, o el mínimo vital en este reino, amén. Aquí no le faltará nada a nadie en este reino, amén. Y pone el Señor de ejemplo, mira las aves de los cielos, amén, que para muchos pueden ser insignificantes o básicas. Dice que las aves del cielo, todos los días el Señor les da su mantenimiento. En otras palabras, ¿usted por qué mantiene tan preocupado, tan estresado? Si Dios dice que Él aún hasta los animalitos tiene cuidado de ellos, aquí en este reino el Señor tiene cuidado de ti. Él sabe de qué cosas tiene necesidad antes que tú se la pidas. Mira, dice que aún, amén, la naturaleza, amén, amén, la naturaleza que hoy se corta y mañana se echa en una olla, el Señor la viste y la conserva, amén. Él dice, ustedes ¿por qué se preocupan? Si en este reino yo le garantizo todo eso. Si lo hago con los animales, si lo hago con la naturaleza, ¿cómo no lo voy a hacer con ustedes? Pero Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás llegará por añadidura. Por eso en esta noche, si tú te metes a este reino, ya no vas a sufrir. Si tú te metes a este reino, vas a entender la vida, vas a entender muchas cosas. Oh, yo siento que esta noche hay liberación, hay liberación. Alguien va a recibir el poder del Espíritu Santo, porque el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Así que prepárate, recibe el poder del Espíritu Santo. Oh, aleluya, se siente. Oh, aquí está pasando algo poderoso. Aquí está pasando algo poderoso. Aleluya. Oh, ya hay algunos recibiendo el Espíritu Santo. Eso es, eso es. Amén, eso, recibe el Espíritu Santo, recíbelo. Amén. Eso es. Este reino te garantiza eso.
Aleluya, aleluya. Oh, adoremos un momento al Señor, adóralo. Adóralo un momento, adóralo. Oh, qué privilegio ser parte de este reino. Amén. Qué privilegio ser parte de este reino. Adóralo, eso es, adóralo. Hermano Steven, qué privilegio hacer parte de este reino. Hermano Juan Diego, qué privilegio hacer parte de este reino. Amén, este reino no se destruye, este reino se sostiene, este reino es inmortal, este reino es invisible, este reino es grande, es poderoso. Oh, yo estoy sintiendo algo poderoso esta noche. Amén, Dios está bautizando con el Espíritu Santo a alguien. Amén, por eso usted esta noche va a cambiar de mentalidad. Esta noche tiene que irse de este lugar, o si está en casa, entendiendo que usted no es ciudadano de esta tierra. Usted es ciudadano del cielo si ha creído en Jesucristo. Amén. Y sepa que usted no está solo. Hay un reino de Dios, una extensión del cielo aquí en la tierra que lo respalda, que lo cuida, que lo protege, que le provee, que está con usted en todo tiempo. Pero tiene usted que meterse en este reino, porque si usted no se mete en este reino, no va a disfrutar de los privilegios. Amén. Por eso métase en este reino y dígale: yo quiero ser parte de este reino. Esté un momento en sus pies. Tu presencia es el cielo. ¿Cuántos esta noche quieren adorar al Señor? Oh, aquí está el Espíritu Santo, hermano. Se siente un derramamiento poderoso esta noche. Esta noche todo sufrimiento se tiene que ir, porque hoy Dios te está mostrando que esto no es un juego, es verdad. Hay un reino aquí en la tierra poderoso, y es la extensión de Dios aquí entre los hombres. Por eso cuando a ti te ven, cuando a ti te perciben, te ven diferente, porque tú eres hijo del reino. Por eso el diablo te quiere destruir, porque el diablo conoce este reino. De allá fue expulsado, y por eso él quiere llevarte, él quiere hacerte daño. Pero esta noche vamos a reprender toda fuerza del enemigo. Amén. Y que usted esta noche diga: yo quiero hacer parte de este reino. Y si de pronto me estoy desviando esta noche, amén, me voy a asegurar en este reino. Mientras cantamos esta canción, si tú quieres decirle esta noche al Señor: Señor, afírmame en este reino. ¿Cuántos nos queremos afirmar en este reino? Mientras cantamos esta canción, dígale: Señor, yo quiero fortalecerme en este reino. Amén. Como tú en la tierra, oh Señor. Aleluya. Hermoso, inigualable es tu amor. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma, tesoro de mi alma y corazón. Me das tu gracia aunque débil soy. Adora al Señor, hermano, adora. De mis errores eres rey. Dile: Señor, yo no me quiero salir de este reino. En este reino hay victoria. En mi futuro eres igual. En este reino hay seguridad. Aleluya. En este reino hay protección. En este reino hay seguridad. Es el cielo. En este reino hay garantías. A mí. No te salgas de este reino. No te salgas de este reino. Tu presencia
No hagáis tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Haga tesoro en este reino que es inconmovible, porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Levanta tus manos como señal de ruego y dile: Señor, yo quiero estar en este reino refugiado, protegido, y siempre estaré aquí. Dile: Señor, perdóname si de pronto a veces me dejo atraer por el reino terrenal, un reino ficticio, un reino temporal. Recuerda que el Señor le dice que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y el Señor te está ofreciendo algo mucho mejor. Él te está ofreciendo un reino inconmovible, un reino maravilloso. Amén. Y en este reino dice la palabra del Señor, amén, que este reino será tan especial, tan poderoso. Amén. Que dice la palabra del Señor que aquí en este reino no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá nada de esas cosas. Miren, en este reino Dios le garantiza a los que están en este reino, les garantiza todo, todo, todo se lo garantiza, todo. Por eso dígale: Señor, yo no me quiero salir de este reino. Dígale: este reino es lo que yo necesito en mi vida. A veces afuera, en ese reino temporal, terrenal, te exigen un estatus. Si tienes y si perteneces a cierta clase social, entonces tienes privilegios. Pero en este reino no. En este reino solamente necesitas la fe, creer en Jesucristo, el que justifica, amén, al pecador. Jesucristo es tu Salvador. Jesucristo es el que te levanta. Jesucristo es el que te perdona. Jesucristo es el que murió por ti, amén, y resucitó al tercer día. Intercede por nosotros y está esta noche aquí en el poder de su Santo Espíritu. Dile: Señor, yo no me apartaré de ti, Señor. Tú eres mi Señor. Tú me ofreces vida eterna. Tú me ofreces cosas extraordinarias. Quiero terminar diciéndoles, amén, que el Señor dice en Apocalipsis 21 y el verso 2: yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa atractiva para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, amén, como su Dios.
Él enjugará, amén, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, amén. Y ahora entonces el Señor dice, si esas cosas van a pasar, por eso yo quiero garantizar mi lugar, que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida, y aquí en la tierra esté en este reino hasta que Él aparezca o tenga que morir. Dale un aplauso fuerte y dile, Señor, yo quiero ser parte de este reino fuerte. Amén, amén. Tu presencia es el cielo para mí. Sea toda la gloria. Amén. Bendito sea su nombre. Démosle gracias al Señor esta noche por su palabra. Hemos disfrutado unos minutos maravillosos de la presencia del Señor. Vamos a decirle a Él que nos ayude a permanecer en este reino. ¿Cuántos quieren darle gracias a Dios esta noche por la palabra? Amén. Gracias a Él por su palabra, y también porque hemos tenido la oportunidad de cantarle y de glorificarle. Te damos gracias, Señor, esta noche por tu presencia. Gracias, Señor, porque esta noche hemos sido fortalecidos a través de la alabanza, de la exaltación y por supuesto por tu palabra. Señor, yo te pido que nos bendigas siempre y que nos despidas en paz, que nos guardes de todo mal, de todo peligro, Señor, y que esta palabra quede grabada en nuestras vidas, en nuestros corazones. Desbarata toda obra del diablo que se levante en contra nuestra, en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Que pasen buena noche.